¿Quién le dio permiso para entrar aquí? La voz de Alejandro Rivero cortó el aire como un cuchillo de hielo. Sus ojos azules, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con indignación. Valentina Suárez se quedó paralizada en la entrada del estudio privado, con las carpetas que llevaba casi resbalando de sus manos. En sus 3 semanas trabajando para el millonario, jamás lo había visto así. De hecho, apenas lo había visto en absoluto. Lo siento mucho, señor Rivero. Ramón me dijo que dejara estos documentos en su escritorio y... Valentina notó entonces la fotografía en las manos del empresario, la mirada distante que había captado antes de que la sorpresa se transformara en enojo. Ramón sabe perfectamente que nadie entra a mi estudio sin anunciarse. Alejandro guardó rápidamente la fotografía en un cajón. Es la primera regla. No volverá a suceder. Valentina dejó los documentos en una mesa cercana a la puerta, manteniendo su dignidad a pesar del rubor que sentía subir por sus mejillas. Con permiso. Espere. La voz de Alejandro sonaba menos cortante ahora. Deje los documentos en el escritorio, como se le indicó. Valentina avanzó con cautela, consciente de que había entrado en el santuario personal de un hombre que, según los rumores de la oficina, no había permitido que nadie se le acercara demasiado en 2 décadas. El despacho era elegante pero sobrio, con ventanales que daban a la ciudad de Buenos Aires. Mientras dejaba los documentos, notó que el escritorio estaba impecablemente organizado, sin un solo papel fuera de lugar. Gracias, señorita Suárez. Puede retirarse. ¿Cómo sabe mi apellido?, preguntó Valentina sin pensar, sorprendida de que el hombre que apenas miraba a sus empleados conociera su nombre. Un atisbo de sonrisa apareció fugazmente en el rostro de Alejandro. Conozco a todos mis empleados, aunque no interactúe con ellos directamente. Cuando Valentina salió del despacho, su corazón latía con fuerza. Ramón la esperaba en el pasillo con una expresión entre divertida y preocupada. ¿Sobreviviste al dragón?, preguntó el asistente personal que pronto se retiraría. Apenas, respondió Valentina. No mencionaste que entrar sin tocar era un delito capital. Ramón, un hombre de unos 60 años con el pelo completamente blanco, se encogió de hombros. Hay ciertas cosas que uno debe aprender por cuenta propia. Durante las siguientes semanas, Valentina se dedicó a aprender todas las complejas reglas no escritas de Rivero Empresas. Como asistente temporal, hasta que encontraran un reemplazo permanente para Ramón, su trabajo consistía principalmente en organizar documentos y mantener la agenda del señor Rivero, siempre a través de Ramón, quien actuaba como intermediario. ¿Por qué aceptaste este trabajo?, le preguntó Ramón una tarde mientras le enseñaba el sistema de archivos. Con tu experiencia en diseño de interiores, esto debe parecerte aburrido. Valentina suspiró. Necesitaba algo estable mientras mi negocio de diseño despega. No es fácil establecerse como independiente. Alejandro tiene varios proyectos hoteleros que podrían beneficiarse de una perspectiva fresca, comentó Ramón, como quien no quiere la cosa. Tal vez deberías mencionarle tus ideas algún día. ¿Al hombre que casi me despide por entrar a su oficina? No, gracias. La oportunidad llegó inesperadamente una semana después. Mientras reorganizaba proyectos futuros según las instrucciones de Ramón, Valentina encontró los planos para la demolición de un antiguo centro comunitario en el barrio de San Telmo. Su corazón dio un vuelco al reconocer el edificio donde su abuela había enseñado arte durante más de 30 años. No pueden demolerlo, murmuró examinando los documentos con creciente alarma. ¿Qué no podemos demoler? La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba parado en la puerta, observándola con curiosidad. Valentina dudó. Su puesto temporal pendía de un hilo, pero el centro significaba demasiado para ella. Este edificio, señor Rivero, señaló los planos, es el Centro Cultural Las Higueras. Mi abuela enseñó arte allí durante décadas. Es parte importante de la comunidad. Alejandro se acercó tomando los planos. Es una propiedad en deterioro que obstaculiza el desarrollo de la zona, dijo con frialdad profesional. El plan de renovación urbana ya está aprobado. Valentina sintió que la sangre le hervía. Sin pensar en las consecuencias, respondió. ¿Ha visitado alguna vez el centro, señor Rivero?
¿Ha visto a los niños que aprenden música allí? ¿A los ancianos que se reúnen para pintar? Quizás el edificio necesite renovación, pero demolerlo sería como arrancar el corazón del barrio. Un silencio tenso llenó la habitación. Valentina estaba segura de que acababa de perder su trabajo. Para su sorpresa, Alejandro no parecía molesto, sino intrigado. «Interesante», dijo finalmente. «La mayoría de mis empleados solo asiente y sonríe, sin importar lo que diga». Dejó los planos sobre el escritorio y miró a Valentina con una expresión que no pudo descifrar. «Dígame entonces, señorita Suárez, ¿qué haría usted con ese edificio?». Valentina miró fijamente a Alejandro, insegura de si su pregunta era sincera o una trampa. «¿Me está pidiendo mi opinión profesional? ¿No es usted diseñadora de interiores?», preguntó él apoyándose contra el escritorio con los brazos cruzados. Ramón mencionó que tiene experiencia en restauración de espacios históricos. Valentina lanzó una mirada hacia la puerta, donde Ramón fingía no estar escuchando mientras ordenaba unos documentos. «El centro podría renovarse respetando su esencia», comenzó, ganando confianza. «La estructura básica es sólida. Con una restauración adecuada y adaptaciones modernas, podría convertirse en un espacio multifuncional que genere ingresos sin perder su función comunitaria». Alejandro la estudió en silencio. Durante un momento Valentina creyó ver algo parecido al respeto en sus ojos. «Prepare una presentación preliminar con sus ideas para el lunes», dijo finalmente. 5 minutos, no más. Cuando Alejandro salió, Valentina se desplomó en la silla. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó en voz alta. Ramón se acercó con una sonrisa apenas disimulada. «Acabas de hacer algo que nadie ha logrado en años, captar su atención genuina». Todo el fin de semana, Valentina trabajó en su propuesta. Recordaba el centro como si hubiera estado allí ayer. El aroma a pintura y café, las risas de los niños mezclándose con las conversaciones de los ancianos, su abuela Elena enseñando a pequeños y grandes a expresarse a través del arte. «Abuela, no dejaré que lo destruyan», murmuró mientras dibujaba bocetos hasta altas horas de la noche. El lunes, con carpeta en mano y el corazón latiéndole con fuerza, Valentina entró a la sala de conferencias donde Alejandro la esperaba. Para su sorpresa estaba solo. «Pensé que habría más ejecutivos», comentó ella. «Prefiero evaluar ideas sin interferencias», respondió él señalando una silla. «Su tiempo comienza ahora». Valentina desplegó sus bocetos con manos ligeramente temblorosas. El Centro Cultural Las Higueras puede transformarse en un espacio que honre su historia mientras mira hacia el futuro. Comenzó mostrando sus diseños. La planta baja mantendría talleres comunitarios, pero con equipamiento moderno. El segundo piso podría albergar un café-galería y espacios de coworking que generarían ingresos constantes. A medida que hablaba, la expresión de Alejandro cambiaba sutilmente. Sus ojos, normalmente distantes, seguían los bocetos con creciente interés. «El proyecto podría autofinanciarse en 5 años», concluyó Valentina. «Y más importante, conservaría el corazón cultural del barrio». Cuando terminó, Alejandro permaneció en silencio, examinando los bocetos. «Es ambicioso», dijo finalmente. «Lo es», coincidió Valentina. «Pero también lo es demoler un símbolo comunitario para construir otro edificio de oficinas genérico». Alejandro levantó la vista, sorprendido por su franqueza. «Sus 5 minutos terminaron hace 3», comentó, consultando su reloj. «Debo admitir que es refrescante escuchar a alguien que defiende sus convicciones en lugar de adivinar qué quiero oír». Se levantó, recogiendo los bocetos. «Déjeme estos materiales, lo consideraré». Durante los días siguientes, Valentina apenas vio a Alejandro. Ramón insistía en que era una buena señal. «Si no le hubiera gustado tu idea, ya te habría rechazado directamente». Una tarde, mientras organizaba correspondencia, Valentina recibió un mensaje interno. «Su presencia es requerida en el despacho del señor Rivero». Inmediatamente, al llegar, encontró a Alejandro contemplando la ciudad desde su ventanal. «¿Sabe por qué compré ese terreno, señorita Suárez?», preguntó sin voltearse. «Supongo que por su valor comercial», respondió ella. «En parte», concedió él, «pero también porque mi padre intentó comprarlo hace 30 años y fracasó,
Él quería demolerlo entonces. Alejandro se giró para mirarla. Su propuesta tiene mérito, pero no podemos simplemente mantener edificios por nostalgia. Necesito garantías de que será viable comercialmente. Puedo desarrollar un plan de negocios completo, ofreció Valentina. Solo necesito tiempo y acceso a los datos financieros del proyecto. ¿Tiene experiencia en planes de negocios?, preguntó Alejandro con escepticismo. No mucha, admitió ella, pero aprendo rápido. Para su sorpresa, Alejandro sonrió levemente. Ramón dice que tiene potencial. Normalmente confío en su juicio. Tomó un folder de su escritorio y se lo entregó. Tenemos un proyecto de renovación hotelera en Mendoza. Revíselo y dígame qué haría usted con los espacios comunes. Si me convence, consideraré seriamente su propuesta para el centro cultural. Valentina salió del despacho con una mezcla de emoción y nerviosismo. En el pasillo, Ramón la esperaba con expresión curiosa. ¿Y bien?, preguntó el asistente. Me dio una prueba, respondió ella mostrándole el folder. El Hotel Viña Dorada. Ramón asintió con aprobación. Interesante. Ese proyecto es importante para él. ¿Por qué me está dando esta oportunidad?, preguntó Valentina. Hay diseñadores con mucha más experiencia que yo. Ramón la miró con expresión enigmática. Quizás porque hiciste algo que nadie ha hecho en mucho tiempo. Lo trataste como a una persona, no como al millonario inalcanzable. Esa noche, Valentina se quedó hasta tarde revisando el proyecto del hotel. Era un edificio histórico en la región vinícola de Mendoza, con potencial, pero necesitado de una visión fresca. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en Alejandro, en la soledad que parecía rodearlo como una coraza invisible. A la mañana siguiente, con ojeras pero determinada, Valentina se encontró con Alejandro en el ascensor. El silencio era incómodo hasta que ella se animó a hablar. El hotel tiene huesos buenos, pero ha perdido su alma, comentó, como alguien que se olvidó de sentir. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. ¿Siempre habla de edificios como si fueran personas? Los edificios tienen personalidad, respondió Valentina con una sonrisa. Solo hay que saber escucharlos. Para su sorpresa, él no respondió con sarcasmo. Mi abuelo decía algo similar, comentó Alejandro mientras las puertas del ascensor se abrían. Espero ver sus ideas sobre el hotel antes del viernes, señorita Suárez. Cuando se alejaba, añadió, y sobre lo del centro cultural, no he tomado una decisión final todavía. Valentina lo observó caminar por el pasillo, preguntándose qué historia habría detrás de ese hombre que, según los rumores, no había permitido que nadie se acercara a él en 20 años. No entiendo por qué sigues trabajando para ese témpano de hielo, comentó Carolina mientras bebía su café. Valentina y su prima se habían reunido en su cafetería favorita para su ritual de los domingos. No es tan frío como parece, defendió Valentina, jugueteando con su pastel. Es complicado. Carolina levantó una ceja con expresión escéptica. ¿Complicado? Vali, el tipo no ha tenido una relación en 20 años. La gente dice que ni siquiera toca a otras personas, ni un apretón de manos, nada. Son rumores exagerados, respondió Valentina, aunque ella misma había notado cómo Alejandro mantenía siempre una distancia física con todos. Además, el proyecto del hotel está avanzando. Me dejó incorporar varias de mis ideas. Ten cuidado, advirtió Carolina. Los millonarios como él no ven personas, ven recursos. Valentina no mencionó que últimamente Alejandro parecía verla a ella de verdad. El lunes por la mañana, Ramón la invitó a tomar un café en la pequeña sala de descanso ejecutiva, algo inusual. ¿Cómo va la colaboración con Alejandro?, preguntó después de asegurarse que estaban solos. Mejor de lo que esperaba, admitió Valentina, aunque a veces siento que hay un muro invisible. Ramón asintió lentamente. Ese muro tiene nombre. Se llamaba Lucía. Valentina lo miró con curiosidad, pero Ramón parecía dudar si continuar. ¿Lucía?, preguntó finalmente. El hombre suspiró. Era su prometida. Murió en un accidente automovilístico días antes de la boda, hace 20 años. Alejandro iba conduciendo. Valentina sintió como si algo pesado se instalara en su pecho. Dios mío, eso es terrible,
Desde entonces, se convirtió en otra persona, continuó Ramón. El joven alegre y apasionado que conocí se encerró en sí mismo. Construyó este imperio, pero a costa de cualquier conexión personal. Por eso no permite que nadie se le acerque, murmuró Valentina. Te cuento esto no para chismear, sino porque veo cómo te mira, dijo Ramón con seriedad. Muestra un interés que no había visto en 2 décadas, y eso me preocupa. ¿Te preocupa que se interese en mí?, preguntó Valentina confundida. Me preocupa que ninguno de los dos sepa manejar lo que podría surgir, respondió Ramón. Tengo 70 años y he visto suficiente para reconocer ciertas señales. Solo ten cuidado. El corazón de Alejandro lleva mucho tiempo congelado. Esa tarde, durante una reunión sobre el proyecto del hotel, Valentina observaba a Alejandro con nuevos ojos. ¿Cómo sería cargar con esa culpa durante 20 años? ¿Sucede algo, señorita Suárez?, preguntó Alejandro, interrumpiendo sus pensamientos. Parece distraída. Solo pensaba en las texturas para el lobby, improvisó ella. Alejandro la miró con cierto escepticismo, pero continuó la reunión. Cuando todos salieron, él la detuvo. Le gustaría ver las muestras de materiales que llegaron de Italia. Podrían ser útiles para el concepto que propuso. En el almacén de materiales, rodeados de mármoles, maderas y telas exquisitas, Valentina se sentía como una niña en una dulcería. Sin pensarlo, tomó la mano de Alejandro para guiarlo hacia un hermoso mármol verde. Este sería perfecto para la recepción, ¿no cree? Se dio cuenta demasiado tarde de su atrevimiento. Alejandro había quedado paralizado, mirando sus manos unidas como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Lentamente, Valentina soltó su mano. Lo siento, no debí... Está bien, interrumpió él con voz extrañamente áspera. Tiene razón sobre el mármol. Aquella noche, Valentina no podía dejar de pensar en el momento. Un simple contacto que para cualquier otra persona sería insignificante, pero que parecía haber sacudido los cimientos de Alejandro Rivero. Los días siguientes notó cambios sutiles. Alejandro empezó a pedirle su opinión directamente, sin intermediarios. Las reuniones comenzaron a extenderse, derivando en conversaciones sobre arquitectura, arte y hasta música. No imagino que le guste Pedro Infante, comentó ella sorprendida cuando él mencionó al cantante mexicano. Mi madre era mexicana, explicó Alejandro con una pequeña sonrisa. Me crié escuchando sus canciones y viendo sus películas. Mi abuela también era fanática, respondió Valentina. Recuerdo verlas con ella en el centro cultural. ¿El mismo que quiero demoler?, preguntó él. El mismo que va a transformar, corrigió ella con una sonrisa desafiante. Para sorpresa de todos en la oficina, Alejandro comenzó a pasar más tiempo fuera de su despacho. Los empleados intercambiaban miradas confundidas cuando lo veían revisando personalmente los avances del proyecto hotelero con Valentina. Una noche, trabajando hasta tarde en una presentación, Valentina bostezó sin poder evitarlo. Deberíamos continuar mañana, sugirió Alejandro. Es tarde. Solo necesito terminar esta sección, insistió ella, luchando contra el cansancio. Entonces pediré algo de comer, decidió él, tomando el teléfono. ¿Prefieres comida italiana o tailandesa? Valentina lo miró sorprendida. ¿Comerás conmigo? No soy un robot, también necesito alimentarme, respondió él con un asomo de sonrisa. Durante la cena improvisada en la sala de conferencias, Valentina descubrió un lado de Alejandro que pocos habían visto. Hablaba con pasión sobre sus viajes, sobre edificios históricos que había visitado, sobre películas clásicas mexicanas. ¿Por qué arquitectura?, preguntó ella entre bocados de pad thai. Alejandro pareció considerar la pregunta cuidadosamente. Porque los edificios permanecen cuando todo lo demás desaparece, respondió finalmente. Hay algo reconfortante en esa permanencia. Mientras recogían los restos de la cena, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo contenedor. Esta vez Alejandro no se apartó inmediatamente. Sus miradas se encontraron por un momento que pareció extenderse eternamente. Fue Valentina quien finalmente rompió el contacto, súbitamente consciente de los límites profesionales que estaban desdibujándose. Debería irme.
dijo recogiendo sus cosas. Mañana tenemos la presentación para el equipo de Mendoza. Alejandro asintió, su expresión indescifrable nuevamente. La veré mañana, señorita Suárez. Después de compartir comida tailandesa a medianoche, ¿no cree que podría llamarme Valentina?, sugirió ella con una sonrisa. Por un momento pareció que iba a negarse. Luego, con voz suave, respondió: «Buenas noches, Valentina». Mientras conducía a casa, Valentina intentaba ordenar sus pensamientos. Las advertencias de Ramón resonaban en su mente. ¿Estaba imaginando cosas o realmente existía una conexión creciente entre ellos? Y más importante aún, ¿estaba preparada para lo que eso significaba? La presentación para el equipo de Mendoza fue un éxito rotundo. Los inversores quedaron impresionados con la visión conjunta que Alejandro y Valentina habían desarrollado para el Hotel Viña Dorada. «Nunca había visto al señor Rivero tan animado», comentó uno de los ejecutivos mientras salían de la sala de conferencias. Ramón, que había asistido como observador, se acercó a Valentina después de la reunión. «Parece que forman un buen equipo», dijo con expresión pensativa, «pero noto que las cosas están cambiando entre ustedes». «Somos colegas trabajando en un proyecto», respondió Valentina evitando su mirada. «Valentina, te he visto rechazar 3 ofertas para volver a tu carrera de diseño», señaló Ramón, «y él ha rechazado a 3 candidatos perfectamente calificados para mi reemplazo. Ambos están encontrando excusas para seguir trabajando juntos». Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en el pasillo. «Valentina, ¿tienes un momento? Quiero discutir algo contigo». En su despacho, Alejandro parecía inusualmente nervioso, caminando de un lado a otro antes de finalmente sentarse. «He estado pensando en el Centro Cultural Las Higueras», comenzó. «Tu pasión por ese lugar me hizo reconsiderar el proyecto». El corazón de Valentina dio un vuelco. «¿Lo vas a preservar?». «Mejor aún», respondió Alejandro, extendiendo un folder sobre el escritorio. «Quiero que lo rediseñes, no solo para preservarlo, sino para transformarlo en algo nuevo que honre su historia». Valentina tomó el folder con manos temblorosas. Dentro había un contrato nombrando la directora creativa del proyecto. «Esto es... no sé qué decir». «Di que aceptas», respondió él con una sonrisa genuina, una de las pocas que Valentina le había visto. «¿Por qué yo?», preguntó ella. «Hay diseñadores con más experiencia en tu empresa». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Porque nadie más ve los edificios como tú, como seres vivos con alma». Durante las semanas siguientes, Valentina dividió su tiempo entre sus deberes como asistente temporal y el desarrollo del proyecto del Centro Cultural. Cada vez con más frecuencia, ella y Alejandro terminaban trabajando hasta tarde, compartiendo cenas improvisadas mientras discutían ideas. «Mi prima Carolina cree que eres un robot sin emociones», comentó Valentina una noche, mientras revisaban planos. Alejandro levantó la vista sorprendido. «¿Y tú qué crees?». «Creo que eres alguien que aprendió a esconder sus emociones muy bien», respondió ella con honestidad. «Demasiado bien, tal vez». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Alejandro habló. «A veces es más fácil que la gente crea que no sientes nada». «¿Más fácil que sentir demasiado?», preguntó ella suavemente. Él no respondió, pero su mirada decía todo lo que sus palabras callaban. La noticia del evento anual de la empresa llegó como una distracción bienvenida. La gala de Rivero Empresas era el acontecimiento social más importante del año para los empleados y socios comerciales. «¿Irás a la gala?», preguntó Carolina cuando Valentina mencionó el evento durante su café dominical. «Tengo que ir», respondió Valentina. «Soy parte del equipo ahora». «¿Y el témpano de hielo estará allí?», bromeó Carolina. «Su nombre es Alejandro», corrigió Valentina con irritación. «Y sí, obviamente estará. Es su empresa». Carolina estudió a su prima con interés renovado. «Vali, ¿te estás enamorando de tu jefe?». «Por supuesto que no», respondió demasiado rápido. «Solo lo respeto profesionalmente». Murmuró Carolina, claramente escéptica. «Solo ten cuidado. Los hombres con corazones congelados no se descongelan tan fácilmente».
La noche de la gala, Valentina se miró al espejo una última vez. El vestido azul que había elegido era elegante, pero no ostentoso. Perfecto para una empleada que comenzaba a destacarse en la empresa. Al llegar al lujoso hotel donde se celebraba el evento, la nerviosa anticipación de ver a Alejandro en un contexto social la tenía con el corazón acelerado. Lo encontró rodeado de ejecutivos, impecable en su traje negro, manteniendo esa distancia profesional que lo caracterizaba. Sus miradas se cruzaron a través del salón. Por un momento, pareció que el mundo alrededor desaparecía. Luego, Alejandro se disculpó con su grupo y se dirigió hacia ella. «Valentina», saludó con voz suave. «Me alegra que hayas venido». «No me lo perdería», respondió ella. «Es mi primera gala con Rivero Empresas». Durante la cena, Valentina se sorprendió al descubrir que la habían sentado en la mesa principal, junto a Alejandro y los directores. Ramón, sentado frente a ella, le guiñó un ojo discretamente. Cuando la orquesta comenzó a tocar después de la cena, varios ejecutivos y sus parejas se dirigieron a la pista de baile. Valentina observaba con una sonrisa, disfrutando de la música. «¿No bailas?», preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia ella. «Claro que sí, pero no creo que encuentre pareja aquí», bromeó. Para su sorpresa, Alejandro se puso de pie y extendió su mano. «¿Me concederías este baile?». Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Ramón casi se atragantó con su champán. Con el corazón martilleando en su pecho, Valentina tomó su mano y lo siguió a la pista de baile. Cuando Alejandro puso su mano en su cintura, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana, ella pudo sentir la tensión en su cuerpo. «No tienes que hacer esto», susurró ella. «Sé que no te gusta el contacto físico». «Contigo es diferente», respondió él tan bajo que apenas pudo escucharlo. Mientras se movían al ritmo de la música, Valentina sentía que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. La forma en que Alejandro la miraba, como si estuviera descubriendo algo precioso y aterrador al mismo tiempo. Cuando la música terminó, se quedaron inmóviles un momento, aún conectados. Alejandro parecía querer decir algo, pero en lugar de eso, se inclinó ligeramente, como si fuera a besarla. Y entonces se detuvo. Una sombra cruzó su rostro y dio un paso atrás. «Discúlpame», dijo con voz tensa. «Esto fue un error». Antes de que Valentina pudiera responder, Alejandro se alejó rápidamente, dejándola sola en medio de la pista de baile, con docenas de ojos curiosos siguiendo la escena. Esa noche, conduciendo a casa, las lágrimas que Valentina había contenido finalmente se derramaron. No sabía qué dolía más, el rechazo público o la confirmación de que, a pesar de todos los avances, Alejandro seguía siendo prisionero de su pasado. La mañana después de la gala, Valentina llegó a la oficina temprano, determinada a mantener la compostura profesional. Para su alivio, Alejandro no estaba por ninguna parte. «Está en reuniones fuera de la oficina todo el día», le informó Ramón cuando preguntó casualmente. «¿Estás bien?». «Lo de anoche fue un malentendido», completó Valentina con firmeza. «No hay nada de qué hablar». Pero había mucho de qué hablar, y lo supo cuando abrió su correo electrónico. Entre los mensajes habituales, uno destacaba: una invitación de Construzioni Bellini, prestigiosa firma de diseño europea, para discutir un proyecto en Milán. Habían visto su trabajo preliminar en el Centro Cultural Las Higueras y querían ofrecerle una oportunidad, la oportunidad de su vida, justo cuando su corazón se estaba rompiendo. Mientras contemplaba el email, otro mensaje llegó, de Alejandro. «Valentina, lamento mi comportamiento inapropiado anoche. Como tu superior jamás debí ponerte en esa situación. Te aseguro que no volverá a ocurrir. Respecto al proyecto del Centro Cultural, seguirá adelante bajo tu dirección si así lo deseas. A.R. Tan formal, tan frío, como si las semanas de cercanía nunca hubieran existido. Tomó una decisión en ese instante. Redactó su carta de renuncia, dando 2 semanas de aviso. Adjuntó información sobre la oferta europea, explicando profesionalmente que era una oportunidad que no podía rechazar. Cuando Ramón leyó la carta,
la miró con tristeza. ¿Estás segura de esto? Completamente, respondió, aunque su voz tembló ligeramente. Es tiempo de seguir adelante. Los siguientes días fueron un ejercicio de autocontrol. Alejandro regresó a su comportamiento distante, comunicándose principalmente a través de correos electrónicos o Ramón. Las reuniones sobre el centro cultural se volvieron estrictamente profesionales, sin cenas tardías ni conversaciones personales. Una semana después de presentar su renuncia, Valentina estaba preparando documentos para su reemplazo cuando un hombre desconocido entró a la oficina. ¿Valentina Suárez?, preguntó con una sonrisa encantadora. Soy Diego Hernández, socio de Alejandro. Acabo de regresar de Europa. Diego era todo lo que Alejandro no era: extrovertido, táctil y abiertamente coqueto. Durante los días siguientes, encontró múltiples excusas para pasar por la oficina de Valentina, ofreciéndole ayuda con su transición a Europa. Conozco Milán como la palma de mi mano, le aseguró durante un café. Podría presentarte a personas clave. De hecho, conozco personalmente a los dueños de Construzioni y Bellini. ¿En serio?, preguntó Valentina, sorprendida por la coincidencia. El mundo del diseño europeo es pequeño, respondió con un guiño. Cuando mencionaste el proyecto, inmediatamente hice algunas llamadas. Estaré supervisando parte de la inversión. En los pasillos, Valentina notaba cómo Alejandro observaba sus interacciones con Diego con expresión indescifrable. Una tarde, mientras Diego la acompañaba hasta el ascensor, riendo de algo que ella había dicho, vio a Alejandro observándolos desde la distancia. Por un momento, creyó ver dolor en sus ojos. Luego, como siempre, la máscara imperturbable volvió a su lugar. El día de su despedida, la empresa organizó una pequeña reunión. Valentina recibió regalos y buenos deseos de compañeros que apenas había conocido. En nombre de Rivero Empresas, anunció Diego, tomando un micrófono improvisado, queremos agradecer a Valentina por su contribución. Y personalmente, me complace anunciar que estaré colaborando estrechamente con ella en el proyecto de Milán como enlace e inversor. La insinuación romántica en su tono era clara para todos. Valentina buscó a Alejandro entre la multitud, pero había desaparecido. Más tarde, mientras recogía sus pertenencias, Ramón entró a su oficina y cerró la puerta. Acabo de ver algo que nunca pensé que vería, dijo con voz grave. Alejandro saliendo de la oficina a mitad del día sin decir a dónde iba. Quizás tenía una reunión, sugirió Valentina, intentando que no le importara. Lo seguí hasta el estacionamiento, continuó Ramón. No tomó su auto de la empresa, se fue en su coche personal. ¿Y eso qué significa? Solo usa ese auto para asuntos personales, explicó Ramón. La última vez que lo vi conducirlo fue hace años, cuando visitó... Se detuvo abruptamente. ¿Cuándo visitó qué?, insistió Valentina. Ramón la miró con tristeza. Cuando visitó la tumba de Lucía. Solo va en el aniversario de su muerte o cuando necesita resolver algo. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Imaginaba a Alejandro frente a una lápida, hablando con el fantasma que lo había mantenido prisionero durante 20 años. Le estaría contando sobre ella. Estaría buscando permiso para seguir adelante o reafirmando su compromiso con el pasado. Su último día llegó con una sensación de irrealidad. La oficina que había sido su segunda casa durante meses ahora parecía un lugar extraño. Lo más extraño de todo, Alejandro no apareció en todo el día. «Dejo esto para ti», dijo su reemplazo entregándole un sobre. Dentro había una tarjeta con la caligrafía elegante de Alejandro. «El proyecto del Centro Cultural sigue siendo tuyo si algún día decides regresar. Siempre habrá un lugar para ti aquí». No era una declaración de amor. No era ni siquiera una despedida personal. Era simplemente una puerta abierta. Cuando terminó de recoger sus cosas, Ramón la esperaba para acompañarla hasta la salida. «Sabes que él nunca cambiará, ¿verdad?», dijo Valentina mientras esperaban el ascensor. «Después de 20 años, está demasiado cómodo en su soledad». Ramón la miró con una sabiduría que solo dan los años. «Todos podemos cambiar, Valentina, pero algunos necesitan un empujón más fuerte que otros».
Yo no puedo ser ese empujón, respondió ella con tristeza. No puedo competir con un fantasma. El ascensor llegó y Valentina entró, preparada para cerrar este capítulo de su vida. Mientras las puertas se cerraban, Ramón dijo algo que la perseguiría durante las siguientes semanas. A veces, el miedo más grande no es perder lo que tuvimos, sino encontrar lo que podríamos tener. El día que Valentina debía partir hacia Milán, amaneció con una tormenta inesperada. Mientras terminaba de empacar sus últimas pertenencias, su teléfono sonó. ¿Ya estás lista para el gran día?, preguntó Carolina. Casi, respondió Valentina, mirando las maletas esparcidas por su apartamento. Todavía no puedo creer que me voy. ¿Sigues pensando en él?, preguntó Carolina directamente. Valentina suspiró. Intento no hacerlo. Bueno, concéntrate en tu futuro brillante. Europa, proyectos importantes y ese guapo de Diego esperándote. Valentina sonrió sin entusiasmo. Diego había sido atento y encantador, pero cada vez que pensaba en él, otro rostro aparecía en su mente. Al llegar a su oficina para recoger unos documentos finales, encontró una sorpresa. Sobre su escritorio vacío había decenas de bocetos, todos los proyectos en los que había trabajado con Alejandro, desde el hotel hasta el centro cultural, cuidadosamente dibujados a mano. En el centro, una nota simple: encuéntrame en las higueras a las 4. El corazón le dio un vuelco. Su vuelo salía a las 8. Tenía el tiempo justo para ir, escuchar lo que fuera que Alejandro quisiera decirle y partir hacia el aeropuerto. ¿Vas a ir?, preguntó Ramón, apareciendo en la puerta. ¿Tú sabías de esto?, respondió Valentina mostrándole la nota. Solo sé que ha estado dibujando como un loco estos días, contestó el asistente con una sonrisa enigmática. No lo había visto hacer eso en 20 años. El centro cultural Las Higueras lucía diferente. La fachada deteriorada había sido limpiada y un pequeño equipo trabajaba instalando nuevas ventanas. Valentina se sorprendió al ver que la renovación ya había comenzado. Alejandro la esperaba en el viejo salón principal, donde su abuela solía dar clases. El espacio estaba limpio pero vacío, excepto por una mesa en el centro con maquetas del proyecto. «¿Viniste?», dijo él simplemente cuando la vio entrar. «Tu nota no me dio muchas opciones», respondió Valentina intentando mantener la compostura. «Mi vuelo sale en unas horas». «Lo sé». Alejandro parecía inusualmente nervioso. «Necesitaba que vieras esto antes de irte». Le mostró las maquetas del centro renovado. Era su diseño, respetado hasta el último detalle, pero con mejoras sutiles que solo un arquitecto experimentado podría haber añadido. «Comenzamos la construcción hace una semana», explicó. «Estará terminado en 6 meses». «Es hermoso», admitió Valentina. «Pero ¿por qué me muestras esto ahora?». Alejandro respiró profundamente. «Porque quería que supieras que tu visión se hará realidad, con o sin tu presencia. Pero preferiría que fuera contigo». «Alejandro». «No, déjame terminar», interrumpió él. «Durante 20 años he vivido a medias, castigándome por algo que no pude controlar. La noche del accidente, le pedí a Lucía que cambiáramos de lugar porque estaba cansado. Si yo hubiera estado en el asiento del pasajero, su voz se quebró ligeramente. Me prohibí ser feliz porque ella ya no podía serlo. Me prohibí tocar a alguien porque ya no podía tocarla a ella. Y entonces llegaste tú, entrando sin permiso a mi estudio y a mi vida». Valentina sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Yo no planeé esto», dijo suavemente. «Lo sé, y eso lo hace más auténtico», respondió él. «La noche de la gala, cuando casi te beso, me asusté. No porque no lo deseara, sino porque lo deseaba demasiado. Y entonces aparece Diego tan seguro de sí mismo, tan capaz de ofrecerte lo que yo no sabía si podía dar». «¿Qué estás tratando de decirme, Alejandro?», preguntó Valentina directamente. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Diego entró impecablemente vestido como siempre. «Aquí estás, te he estado buscando por todas partes», exclamó acercándose a Valentina. «Necesitamos hablar sobre el proyecto de Milán antes de que te vayas». Alejandro se tensó visiblemente.
su rostro volviendo a la máscara profesional que Valentina conocía tan bien. «Los dejaré para que hablen», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «No es necesario que te vayas, Alejandro», dijo Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De hecho, creo que deberías escuchar esto». Le estaba explicando a Valentina que el proyecto de construcción Ibellini no existe, no como ella cree. «¿Qué quieres decir?», preguntó Valentina confundida. «Oh, la firma existe y están interesados en tu trabajo», aclaró Diego. «Pero el proyecto específico que te ofrecieron lo creé yo, específicamente para alejarte de Buenos Aires, de Rivero Empresas». «De Alejandro». Un silencio pesado llenó la habitación. «¿Por qué harías algo así?», preguntó finalmente Alejandro, con voz peligrosamente controlada. «¿Por qué crees?», respondió Diego, su sonrisa desapareciendo. «Siempre has tenido todo, la admiración de nuestros padres, la empresa, el respeto del mercado. Incluso en tu miseria has sido superior al resto. Y entonces aparece ella y por primera vez en 20 años te veo genuinamente interesado en algo más que tus edificios. No podía permitirlo». Valentina miró a ambos hombres intentando procesar lo que escuchaba. «Espera, ustedes se conocen desde antes». «Crecimos juntos», explicó Alejandro sin apartar la mirada de Diego. «Nuestros padres eran socios. Siempre hubo cierta competencia». «¿Competencia?», se burló Diego. «Siempre fuiste el favorito, el brillante Alejandro. Incluso después de lo de Lucía, cuando te encerraste en ti mismo, seguías siendo el maldito centro del universo». Antes de que la situación escalara, otra persona entró al salón. Ramón. «Creo que ya es suficiente, Diego», dijo con autoridad sorprendente para su edad. «No arruinarás esto también». «¿Tú también, viejo traidor?», espetó Diego, siempre defendiéndolo. «No defiendo a nadie», respondió Ramón con calma. «Solo intento corregir algo que inicié hace meses». Se volvió hacia Valentina, quien lo miraba confundida. «No encontré tu solicitud por casualidad, querida. Te busqué específicamente después de ver tu trabajo en una exposición de diseño. Vi en ti lo que Alejandro necesitaba, alguien que lo desafiara, que viera más allá de la fachada». «¿Me contrataste a propósito?», preguntó Valentina, atónita. «Digamos que ajusté las circunstancias», admitió Ramón. «Siempre planeé retirarme, pero quería asegurarme de que Alejandro no se quedara completamente solo. No esperaba que Diego interfiriera». Diego soltó una risa amarga. «Helfi, el mayordomo intentando arreglar la vida del príncipe melancólico. Patético». «Lo que es patético», intervino Alejandro finalmente, «es sabotear la carrera de alguien solo por una rivalidad infantil. El trabajo que Valentina ha hecho aquí es extraordinario. Merece todas las oportunidades del mundo, reales o no». Se volvió hacia Valentina. «Lo que estaba intentando decirte antes de esta interrupción es que no quiero que renuncies a tus sueños, pero me gustaría proponerte una alternativa». Sacó un folder de su maletín y se lo entregó. «Una asociación profesional, tu propio estudio de diseño, con respaldo de Rivero Empresas, pero manteniendo tu independencia creativa. Proyectos en Latinoamérica y eventualmente Europa, pero con base aquí». «¿Y lo personal?», preguntó Valentina directamente, ignorando la presencia de los otros. Alejandro dudó un momento. Luego respondió con una honestidad que la sorprendió. «Lo personal es más complicado. No puedo prometerte que será fácil. 20 años de hábitos no desaparecen de la noche a la mañana. Pero si estás dispuesta a tener paciencia, yo estoy dispuesto a intentarlo. Un día a la vez». Diego aplaudió lentamente, sarcástico. «Conmovedor. Pero Valentina ya aceptó el trabajo en Milán. Su vuelo sale en...», consultó su reloj. «3 horas». «Valentina es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones», respondió Alejandro sin mirarlo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Valentina miró a cada uno. Diego con su sonrisa calculadora, Ramón con su expresión esperanzada, y Alejandro con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. «Necesito pensar», dijo finalmente. 5 años después, el Centro Cultural Las Higueras bullía de actividad. Niños corrían por los pasillos renovados,
mientras ancianos pintaban en el luminoso taller del segundo piso. En la entrada, una placa discreta recordaba a Elena Suárez, maestra de arte y alma del lugar durante décadas. En la oficina principal, Valentina revisaba los planos para la nueva ala del edificio. A sus 39 años, su estudio Espacios Vivos se había convertido en uno de los más solicitados de Latinoamérica, conocido por revitalizar espacios históricos respetando su esencia. Los constructores necesitan una decisión sobre los ventanales, dijo Carolina, ahora su asistente ejecutiva y socia minoritaria. Usaremos los diseños originales pero con materiales modernos, respondió Valentina sin dudar. ¿Cómo acordamos con la junta vecinal? Carolina sonrió mientras anotaba la decisión. ¿Quién hubiera pensado que terminaría siendo la defensora oficial del patrimonio histórico de Buenos Aires? Ciertamente no tú, bromeó Valentina. Recuerdo claramente que me dijiste que estaba loca por rechazar Milán. En mi defensa, no sabía que el guapo Diego era un manipulador patológico, respondió Carolina. Aunque debo admitir que su desgracia terminó siendo mi suerte. Carolina se había enamorado de un arquitecto italiano que originalmente había venido a investigar el falso proyecto de Diego. La investigación llevó al desprestigio profesional de Diego, pero también al romance inesperado entre Carolina y Marco. El teléfono de Valentina vibró con un mensaje. ¿Cena en casa o en el restaurante? Sonrió mientras respondía. Casa. Tengo algo importante que mostrarte. Mientras guardaba su teléfono, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Ramón, ahora oficialmente retirado pero visitante frecuente, entró con una caja de pasteles. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó el hombre, cuyo cabello blanco seguía siendo abundante a sus 75 años. Nunca para ti, respondió Valentina levantándose para abrazarlo, especialmente si traes dulces. Se sentaron en la pequeña sala de la oficina, conversando sobre los últimos acontecimientos. Ramón, aunque retirado, seguía siendo consejero informal tanto para Valentina como para Alejandro. ¿Ya se lo dijiste?, preguntó Ramón con mirada cómplice. Esta noche, respondió Valentina, tocando instintivamente su vientre. Quiero que sea especial. Lo será, aseguró Ramón. Ha recorrido un largo camino en estos años. Ciertamente lo había hecho. El camino no había sido fácil. Después de aquel día en el Centro Cultural, Valentina había decidido quedarse en Buenos Aires, pero manteniendo su independencia. Inició su estudio con el respaldo de Rivero Empresas, pero como entidad separada. Su relación personal con Alejandro avanzó lentamente. Los primeros meses fueron complicados, con Alejandro luchando contra hábitos de aislamiento profundamente arraigados. Hubo momentos en que Valentina dudó que pudiera superar completamente sus barreras. El punto de inflexión llegó 6 meses después, cuando visitaron juntos la tumba de Lucía. Allí, frente a la lápida de mármol, Alejandro habló abiertamente sobre su culpa, su dolor y su miedo a volver a perder a alguien que amaba. Valentina comprendió entonces que su camino hacia la sanación sería juntos, respetando el pasado, pero sin permitir que dictara su futuro. Se casaron un año después, en una ceremonia íntima en el patio recién renovado del Centro Cultural. La foto de ese día ocupaba un lugar especial en su sala de estar. Valentina, en un sencillo vestido blanco, Alejandro sonriendo genuinamente, y Ramón entre ellos, orgulloso como un padre. En los años siguientes, Espacios Vivos y Rivero Empresas colaboraron en docenas de proyectos, cada uno aportando su visión única. Profesionalmente eran socios perfectos. Personalmente, seguían aprendiendo el uno del otro cada día. Cuando llegó a casa esa noche, Valentina encontró el apartamento iluminado con velas. Alejandro, a sus 50 años más atractivo que nunca con algunas canas en las sienes, la esperaba con la cena servida. ¿A qué se debe esto?, preguntó ella sorprendida por el gesto. 5 años desde que decidiste quedarte, respondió él besándola suavemente. Quería celebrarlo adecuadamente. Durante la cena hablaron sobre sus proyectos, sobre las últimas travesuras de su sobrino, hijo de Carolina y Marco, y sobre el futuro. Cuando llegó el postre, Valentina supo que era el momento.
«Tengo algo para ti», dijo, entregándole un sobre. Dentro había un boceto, su apartamento con una habitación adicional transformada en cuarto infantil. En la esquina inferior, una nota simple: «Llegará en 7 meses». Alejandro miró el dibujo, luego a Valentina, una expresión de asombro transformando su rostro. «Estás...» Ella asintió, con lágrimas de felicidad. «Seremos padres». El hombre que una vez había jurado no volver a amar, que había evitado el contacto humano durante 20 años, la abrazó con una mezcla de alegría y temor sagrado. Mientras la sostenía, Valentina recordó las palabras de Ramón años atrás. A veces el miedo más grande no es perder lo que tuvimos, sino encontrar lo que podríamos tener. Allí, en el hogar que habían construido juntos, tanto literal como figuradamente, Valentina supo que habían encontrado exactamente lo que estaban destinados a tener. Un espacio compartido, en todos los sentidos posibles. En la pared de su sala, junto a las fotografías de su boda y sus proyectos conjuntos, colgaba enmarcada la nota que cambió todo. Un simple papel con las palabras: «Encuéntrame en las higueras a las 4 a». Un recordatorio de que a veces los nuevos comienzos solo requieren dar un paso hacia lo desconocido, confiando en que el corazón, como los buenos edificios, puede reconstruirse más fuerte que antes.